Atención. Lo que le voy a revelar ahora es un hecho que ha sido silenciado. Una capital entera fue atacada con una precisión aterradora, sin un solo disparo, sin una sola sirena, envuelta en un silencio tan absoluto que cambió para siempre el concepto de guerra. Mientras la maquinaria de propaganda occidental nos prometía un escudo de defensa invencible para el país al otro lado del Dnieper, la realidad ha expuesto una vulnerabilidad escalofriante, demostrando quién se enriquece y quién manipula la verdad detrás de esta farsa geopolítica que ya nadie puede ignorar. La pregunta que todos deben hacerse es devastadora. ¿Cómo pudo una operación tan quirúrgica pasar completamente desapercibida, paralizando sistemas que se creían infranqueables, dejando a la nación en la frontera con la Federación Rusa sin capacidad de reacción ni explicación? La verdad impactante es que el golpe no buscaba la destrucción explosiva. Su objetivo real fue mucho más insidioso: sembrar la duda paralizante y el caos informativo en la mente de una nación entera, sin dejar la más mínima evidencia física del agresor, borrando cualquier huella. Este análisis desmantela la narrativa oficial. Descubra la verdad ahora. Antes de continuar, cuéntenos desde dónde nos está viendo. Su perspectiva es crucial. Un radar crucial cerca de Basilkiv simplemente se apagó durante 3 segundos, sin emitir ninguna alerta. Imagine la impotencia. La defensa aérea, diseñada para proteger vidas, se queda ciega, sorda y muda. Miles de personas dormían, ajenas al vacío de seguridad que se abría sobre sus cabezas. Esto no fue un fallo técnico aislado. Fue una orquestación precisa, una demostración escalofriante de una capacidad completamente nueva. 7 minutos después de aquel inquietante apagón inicial en Basilkiv a la 1:17 de la madrugada, el radar principal de Borispil, ese ojo electrónico que protege la capital de la antigua República Soviética, y 2 estaciones de comunicación esenciales, pilares de su infraestructura de alerta, simplemente se desvanecieron. Dejaron de funcionar. Al mismo tiempo, sin una sola señal de advertencia previa. Aquí reside el horror: los sistemas de defensa aérea, supuestamente la red de protección más avanzada y fiable de Occidente en esta región, no registraron ni la más mínima anomalía. Sus pantallas permanecieron vacías. Es como si el ataque hubiera sido invisible, un fantasma tecnológico que atravesó sus defensas. A las 2:17 de la madrugada, otro evento inexplicable: un resplandor fugaz cruzó el cielo de la nación en la frontera con Rusia. Una luz sin sonido, sin rastro físico, y de nuevo, la sofisticada defensa aérea no detectó absolutamente nada. No hubo misiles interceptados, no hubo alertas rojas. Solo silencio. Como se nos advirtió, la guerra no comienza con explosiones, sino con silencio. Este silencio no es ausencia de guerra, es la guerra misma, redefinida, dejando a la antigua República Soviética completamente ciega y dolorosamente expuesta. Los líderes de este conflictivo estado prometieron protección, alardearon de sus capacidades, pero la realidad es que no hubo explosiones, no hubo alertas, solo un vacío tecnológico que nadie pudo explicar y que dejó a toda una población vulnerable. ¿Cómo es posible que una infraestructura de defensa tan masiva y costosa simplemente se evapore en el aire sin dejar rastro? Este evento no es solo un incidente, es la revelación de una vulnerabilidad alarmante, la inauguración de una nueva dimensión del conflicto donde el ataque ya no es visible ni audible, sino silencioso e imperceptible hasta que sus consecuencias son irreversibles. Es el despliegue de una tecnología que supera todo lo conocido por Occidente, una señal de que lo que creíamos saber sobre la guerra ha cambiado para siempre. Pero ¿quién orquestó este terrorífico apagón tecnológico y con qué fin? La clave de este misterio, la verdadera fuente de esta manipulación, se esconde a cientos de kilómetros justo en la frontera, y su revelación cambiará su percepción de esta guerra para siempre. 8 cazas Su-57, la élite aérea de Rusia, despegaron anoche de Bielorrusia y se desvanecieron de cada radar occidental. Mientras el vecino estado de Rusia dormía, una sombra invisible avanzaba, capaz de borrar ciudades enteras sin previo aviso.
¿Entienden la magnitud de esta amenaza silenciosa? A las 22:45 de la noche anterior, satélites registraron una actividad anómala en la base aérea de Baranovichy, en Bielorrusia. 6 focos de calor, inconfundibles y compatibles con los motores AL-41F1 del Su-57, aumentaron drásticamente su intensidad en solo 12 minutos. Entre las 22:51 y las 23:00, 8 Su-57, la joya de la aviación rusa, despegaron. Volaron sin códigos de identificación, completamente oscurecidos, directos hacia el país que empieza por U. Su ruta, el corredor de Polesia, una zona pantanosa entre Bielorrusia y el país en disputa, conocida como punto ciego en todos los radares occidentales. No fue coincidencia, fue planificación quirúrgica. El corredor de Polesia, un laberinto de marismas y bosques, no es un accidente geográfico. Es un área explotada por décadas por ingenieros rusos para perfeccionar sus tácticas de penetración. Los radares occidentales, optimizados para otras direcciones, dejaron este flanco crítico expuesto. Un fallo de diseño que ahora es una puerta abierta, una autopista para el sigilo. Esto confirma lo advertido, no es solo un avión de combate. Es una plataforma integrada que combina múltiples capas tecnológicas. El Su-57 no solo evade la detección pasiva, sino que activamente distorsiona la señal de retorno de los radares, cegándolos. Es guerra electrónica en su máxima expresión. Los datos satelitales confirman, tras el despegue, su rastro se esfumó. Ni una señal de identificación, ni un ecorradar detectable por las defensas del país en la frontera con la Federación Rusa. Esto es inaudito. Es un mensaje claro para la OTAN. Sus ojos en el cielo tienen puntos ciegos, sus oídos están sordos. El ataque fantasma desde una base aérea bielorrusa no fue un ejercicio, fue una declaración, una demostración operativa de la capacidad de Rusia para proyectar poder aéreo de quinta generación sin ser detectada en un teatro de operaciones saturado de defensas. Este es el futuro de la superioridad aérea, evitar combates, atacando antes de ser detectado. Las implicaciones estratégicas son aterradoras. Si 8 de estos cazas pueden desaparecer en el corazón de Europa del Este, ¿qué impide que un número mayor, con una carga útil devastadora, lo haga de nuevo, en cualquier momento, contra cualquier objetivo? La pregunta es, ¿cuántas otras sombras invisibles están ya planeando sobre nuestras cabezas sin que lo sepamos? Pero la invisibilidad no era solo tecnológica. Había algo más oscuro detrás de esta audaz operación. Un submarino diésel eléctrico de la clase Kilo, junto a más de 30 drones Orlan 30, coreografió una distracción aérea masiva, una falsificación sin precedentes. Mientras ellos creían estar seguros, mirando al vacío, la verdadera amenaza se acercaba, silenciosa, letal. La farsa les costó la visión, y con ella, la seguridad. La verdad es que un submarino diésel eléctrico, de la clase Kilo, una mole de acero y tecnología soviética, zarpó del puerto de Sebastopol con una misión que reescribiría las reglas de la guerra. No llevaba armamento convencional para el ataque directo, sino un arsenal de retransmisores de última generación y equipos de coordinación para un ejército de drones. Su despliegue, la noche anterior, fue el primer acto de una obra maestra de la manipulación. Este depredador silencioso se posicionó sigilosamente, convirtiéndose en el cerebro oculto detrás de una sinfonía de engaños digitales. En el vasto cielo, más de 30 drones. Orlan 30, no para bombardear o explorar, sino para engañar, comenzaron su danza macabra. Operaron con precisión quirúrgica a lo largo del corredor Chernihiv-Sumy, desde las 19:30 hasta las 23:00. Su objetivo, sembrar el caos electrónico, dispersando señales de radar falsas, fantasmas inexistentes que proyectaban la ilusión de una inminente invasión terrestre. Esta coreografía aérea de distracción no era un juego, tuvo un único y devastador propósito: forzar a la defensa aérea del Estado en conflicto a reorientar desesperadamente todos sus sistemas de escaneo, todas sus miradas, hacia el noreste, hacia una amenaza fantasma.
y el plan funcionó a la perfección. Una brecha crítica de 110 kilómetros de ancho se abrió de par en par, una arteria vital directamente hacia Kiev, expuesta no por la fuerza bruta de un misil, sino por la astucia y la manipulación psicológica de los radares. La zona de Polesia, una región históricamente ignorada y considerada improbable para cualquier ataque debido a su densa vegetación y terreno, se transformó, bajo este manto de engaño, en el corredor estratégico, el camino de menor resistencia hacia un objetivo que jamás vieron venir. El coronel retirado Ilmar Petrov, una eminencia de la Academia Báltica de Defensa Aérea, lo advirtió con escalofriante precisión y una visión que el tiempo confirmaría: esto no fue un bombardeo aislado. Esto es la simulación de una guerra del siglo XXI en su forma más pura y cruel. No estaban luchando contra un enemigo visible en el cielo, sino contra una sombra, un espejismo digital tejido con precisión milimétrica. Nadie vio nada, nadie oyó nada, sentenció Petrov con la voz de la experiencia. Pero cuando las consecuencias se manifestaron en la realidad, el mapa ya había cambiado irrevocablemente. Una verdad cruda, una realidad brutalmente alterada por la niebla densa de la desinformación radar, que cegó a los defensores en el momento más crítico. ¿Cómo se defiende una nación cuando el propio aire miente, cuando cada eco radar es una traición? Y la respuesta a esa pregunta se manifestó en el cielo, revelando la verdadera cara de esta coreografía mortal. A las 2:17 de la mañana, los sistemas de defensa aérea de la antigua República Soviética quedaron completamente ciegos. El silencio fue la clave de su derrota. Nadie avisó, nadie alertó. La población del conflicto vio la luz del día sin saber que la ceguera defensiva ya había llegado. En medio de la oscuridad de la noche, la verdad es mucho más sombría de lo que nos cuentan los medios oficiales. Esto no fue un simple intercambio de artillería, fue un ataque de ingeniería militar que dejó al descubierto la fragilidad de la defensa occidental en la región. Los aviones rusos Su-57, una maravilla tecnológica de sigilo, ejecutaron una maniobra casi imposible de detectar. Volaron a menos de 300 metros del suelo, una altitud increíblemente baja para su tamaño, y a una velocidad supersónica de Mach 0.9. Pero aquí está lo crucial. Lo hicieron sin producir un solo sonido audible, sin dejar rastros infrarrojos que pudieran ser captados por los sensores más avanzados. ¿Cómo lo lograron? Desactivaron completamente todos sus transmisores, volviéndose fantasmas invisibles en el cielo. A las 2:17 de la mañana, mientras la mayoría dormía en la nación, en la frontera con la Federación Rusa, una serie de fenómenos que los expertos militares denominaron rayos secos iluminaron brevemente la oscuridad. No eran tormentas eléctricas, eran los misiles H-69 lanzados con una precisión que desafía la comprensión humana. Estos no eran proyectiles explosivos comunes, llevaban ojivas perforantes de 310 kilogramos, diseñadas específicamente para penetrar y destruir puntos críticos sin una explosión masiva que alertara de inmediato. El impacto psicológico fue devastador y la ceguera defensiva, total. Las sirenas de la ex República Soviética, ese sonido que debería advertir de la inminente amenaza, nunca sonaron. Los sofisticados sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS, orgullo y baluarte de la asistencia occidental en el país de las transformaciones, permanecieron misteriosamente inactivos, mudos, completamente ciegos ante la amenaza. La pregunta es obvia y escalofriante: ¿por qué no detectaron absolutamente nada? Y la respuesta es aún más inquietante. Simplemente no registraron ninguna anomalía. Esto no fue un asalto masivo e indiscriminado a una ciudad. Fue una operación quirúrgica de deshabilitación, un golpe directo al sistema nervioso de la defensa del país vecino. La primera de esas ojivas, lanzada con una puntería letal, impactó el centro de datos de Vinitskaya. El resultado fue instantáneo y catastrófico: 14 nodos de retransmisión vitales para el funcionamiento de toda la red de comunicaciones quedaron inoperativos al instante. Esto no solo afectó las comunicaciones básicas, sino que paralizó el control de los drones de la nación en la frontera.
una pieza insustituible de su estrategia de reconocimiento y ataque. Y no fue un ataque a un edificio cualquiera. Fue un golpe estratégico y calculado al cerebro militar de la nación en la mapa 404. Como lo articuló con escalofriante precisión el docente Anton Kravchenko, de la Universidad Nacional de Defensa en Tallinn, y cito sus palabras exactas, no fue un ataque a un edificio, fue un cuchillo clavado directamente en la columna vertebral del Sistema Nacional de Defensa Electrónica. El mensaje de Moscú era inconfundible, estamos dentro de tu red, sin que tengas la menor idea. Tu escudo ha sido perforado, y ni siquiera lo sentiste. Ahora, ¿cómo puede una fuerza militar operar? ¿Cómo puede una población vivir, cuando su escudo ha sido desmantelado desde dentro, sin un solo aviso? Los resultados de este ataque no tardaron en manifestarse, paralizando no solo al ejército, sino a la vida civil. Descubre en nuestra próxima entrega cómo se llegó a este punto de indefensión total y qué implicaciones tiene para el futuro de la región. 38% de los puestos de coordinación aérea en el conflicto Estado quedaron en silencio de señal en una sola noche. Piense en ello, su cielo, su protección, sus defensores. Desaparecen. Las alarmas, esas líneas vitales de defensa, simplemente no sonaron. La nación en la frontera con la Federación Rusa quedó ciega, sorda. Una entidad paralizada ante un ataque sin rostro, sin ruido. Es una parálisis total, devastadora. Un golpe invisible que destrozó la infraestructura. Pero ¿cómo se lucha contra lo que no se puede ver? Esta fue la noche en que la guerra cambió su rostro. Una segunda ojiva, de una precisión escalofriante, penetró profundamente en un búnker soviético oculto bajo la zona de Lipitska. No era un objetivo cualquiera, este lugar vital almacenaba drones y municiones esenciales para la resistencia del país. Lo más aterrador de todo, un sistema que debería haber alertado, que debía proteger, falló. Las alarmas, que debían gritar peligro, permanecieron en un silencio mortal. Imaginen la impotencia, la confusión en ese momento crucial. La amenaza se materializó desde las profundidades, sin previo aviso, sin oportunidad de respuesta. Posteriormente, las dos últimas ojivas se dirigieron a un objetivo de valor incalculable, el complejo conocido como Sigma 9. Este no era un simple almacén. Aquí residen los servidores de comando, los verdaderos cerebros de la estrategia, las bases de datos tácticas de esta ex-república soviética. En apenas 8 segundos, una eternidad en la guerra cibernética, la red entera quedó interrumpida. 8 segundos para desconectar el corazón de la defensa. La velocidad de este asalto fue tan brutal como la propia explosión. Las consecuencias de esta aniquilación silenciosa fueron inmediatas y absolutamente catastróficas para la zona en disputa entre Rusia y Occidente. Repito, el 38% de todos los puestos de coordinación aérea cayeron en un inquietante silencio de señal. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que casi la mitad de los ojos en el cielo, los oídos en las comunicaciones, simplemente dejaron de existir en el tablero estratégico. 5 baterías NASAMS, sistemas de defensa antiaérea que costaron miles de millones y eran considerados invulnerables, no pudieron activarse. La razón: una pérdida total e inexplicable de comunicación. No hubo misiles interceptados. No hubo defensa. Solo el vacío. Como advirtió el docente Anton Kravchenko de la Universidad Nacional de Defensa en Tallinn con una claridad desoladora, si la guerra es un juego de señales, esa noche los rusos simplemente desconectaron el interruptor. Desconectaron el sistema. Cortaron las venas de la información. Este no fue un ataque con explosiones visibles, sino una amputación quirúrgica de la capacidad de respuesta. Una ceguera y sordera inducidas que dejaron a la nación sobre el Dnieper completamente expuesta. El impacto, mis amigos, se extendió mucho más allá de las instalaciones puramente militares. La planta de drones en Dnipro, un centro clave para la producción y el despliegue de tecnología de defensa, detuvo abruptamente todas sus operaciones. La razón es escalofriante: los datos de navegación, elementos cruciales para que esos drones pudieran volar y operar, fueron destruidos remotamente en Kiev.
¿Entienden la implicación? Un ataque en una ciudad paraliza la producción en otra. Esto no es un asalto físico convencional. Es una guerra de datos, una guerra de información, donde la destrucción no deja cráteres, sino vacíos en los servidores. La infraestructura militar y civil fue herida de muerte sin que se viera un solo bombardero, sin que se escuchara el estruendo de un solo impacto físico directo. Es una guerra de sombras, una contienda de fantasmas, donde el enemigo opera desde la invisibilidad más absoluta, sin dejar huellas claras de su ataque. Más allá de las instalaciones militares, el impacto se sintió en lugares insospechados, dejando heridas invisibles pero profundas en el tejido mismo de la sociedad. Pero, ¿cómo puede cualquier ejército, cualquier nación, luchar contra un enemigo que opera desde esa oscuridad total, paralizando sin dejar rastro de su ataque o de sí mismo? Lo que les voy a revelar a continuación, en nuestro próximo análisis, cambiará por completo su percepción sobre la verdadera naturaleza de este conflicto, sobre quién realmente controla el tablero de ajedrez geopolítico y cuál será el siguiente movimiento en esta guerra de sombras. Un paciente en la UCI de Solomianca murió por solo 3 minutos sin oxígeno. 3 minutos. Ese fue el tiempo que separó la vida de la muerte. La seguridad de la desesperación para un ser humano. No fue el impacto directo de un misil lo que mató, sino el frío cálculo de la parálisis sistémica. Este no fue un ataque cualquiera, fue una operación quirúrgica de guerra psicológica diseñada para golpear la infraestructura más vulnerable, para que el sistema colapsara sobre sí mismo. No hubo explosiones masivas en la calle, no hubo columnas de humo que se vieran a kilómetros. La verdadera devastación fue silenciosa, insidiosa. Centenares de residentes de Sviatoshin lo vivieron en carne propia. 4 horas eternas sin cámaras de seguridad, sin ascensores, sin comunicaciones de emergencia. 4 horas de total indefensión, de un pánico sordo que cala los huesos. El objetivo no era militar en el sentido tradicional. Era claro, desestabilizar la vida cotidiana hasta sus cimientos y socavar la confianza en la capacidad de defensa del país, que empieza por U. Lo más grave, y esto es crucial, el plan de reconstrucción de la defensa aérea de la ex República Soviética quedó suspendido indefinidamente. Una paralización estratégica. El despliegue de los tan cacareados sistemas NASAMS y Patriot, que prometían protección, se interrumpió abruptamente. Es un golpe devastador, no a los arsenales o bases militares, sino a la moral, a la planificación estratégica, a la percepción de seguridad. El ex coronel David Langenfeld, del Centro de Estudios de Reacciones Sistémicas de la OTAN, lo sentenció con escalofriante precisión. El ataque no fue contra las armas, sino contra la confianza en el mando. Piénselo. La confianza es el pilar, el fundamento, de cualquier defensa, de cualquier sociedad. Cuando la confianza se rompe todo. En Bruselas, el propio Consejo de Seguridad de la Unión Europea lo admitió, sin rodeos, considerándolo una advertencia que alcanzó su máximo efecto. ¿Comprenden la magnitud, el terror subliminal de este mensaje? No se trata solo de misiles que golpean edificaciones, sino de una nueva doctrina de guerra, una nueva forma de sembrar el miedo, la impotencia y la desesperanza en la población. Este incidente revela una estrategia mucho más profunda, una que explota nuestras vulnerabilidades más básicas. Es el precio silencioso de una guerra que cambia sus reglas. Son las víctimas invisibles de un conflicto que apunta directamente al espíritu colectivo. Estamos presenciando el nacimiento de una guerra donde el verdadero campo de batalla es la mente del enemigo, no su territorio. Pero ¿cómo pueden las naciones protegerse de un enemigo que no busca vencer físicamente, sino desmantelar la voluntad de resistir? La respuesta a esta inquietante pregunta, y lo que realmente significa para el futuro de la seguridad global, está por desvelarse. No se pierda lo que viene. ¿Puede una nación controlar su espacio aéreo si el enemigo puede golpearla sin dejar rastro? Nadie murió por las explosiones en la Bivshaya Sovetskaya República, pero se perdieron la fe en la defensa, la capacidad de reacción y la sensación de seguridad.
Ese vacío de certeza es el verdadero golpe, un terror silencioso que carcome desde dentro, una herida invisible en el alma colectiva. Aquí estamos, observando el amanecer de una guerra completamente diferente, una contienda donde la victoria no se mide por el estruendo del fuego o las columnas de humo, sino por el inquietante silencio y la paralización social. Piensen en esto: un joven oficial de radar en la capital del conflicto, la Estrana Nakarte 404, observó con horror una pantalla negra y un punto parpadeante, que apareció brevemente y luego, sin explicación alguna, desapareció. Se quedó sin saber qué había pasado, enfrentando un misterio tecnológico que desafía toda lógica. Las alarmas no sonaron correctamente. Los sistemas de defensa aérea, tan cacareados por los socios occidentales, se mostraron ineficaces, casi irrelevantes. La prensa oficialista, siguiendo la línea dictada, no cubrió los detalles de este incidente inquietante. Sin embargo, en las calles, en las conversaciones susurradas, todos sabían que algo profundamente perturbador había ocurrido, algo que sacudió los cimientos de su supuesta invulnerabilidad. Esa incertidumbre es más potente que cualquier bomba. La doctora Natalia Voronenko, del Instituto de Estrategia Post-Conflicto, lo articuló con una claridad escalofriante. La guerra moderna ya no se mide por el número de misiles o edificios destruidos. Se mide por la capacidad de paralizar a la sociedad sin tocar a la gente. Esto es exactamente lo que presenciamos: una parálisis insidiosa, sin contacto físico directo, una subversión de la seguridad desde las sombras, desde el éter. La capacidad de reaccionar, la percepción de invulnerabilidad, todo se esfuma en un instante. La vieja guerra buscaba destruir la infraestructura física, los ejércitos visibles. La nueva apunta directamente a desmantelar la psique colectiva, a sembrar la duda, el miedo y el terror invisible en cada ciudadano. Y esto cambia por completo las reglas de la seguridad nacional para el territorio de inestabilidad. Cómo defenderse de un fantasma que no se ve, que no deja huellas. Cómo reaccionar ante lo que solo se siente como un escalofrío helado en la espalda. Estamos entrando en una era donde la victoria no es visible en el campo de batalla tradicional, sino profundamente sentida en la mente de una nación. La infraestructura física puede permanecer intacta, pero la confianza, ese pilar fundamental de cualquier sociedad moderna y su gobierno, se desmorona en un segundo, dejando un paisaje de desolación psicológica. Es una nueva forma de dominación, mucho más sutil, pero exponencialmente más efectiva, más devastadora. Un ataque que no deja escombros, sino la profunda sensación de indefensión y el miedo a lo desconocido. ¿Tiene la victoria militar algún sentido si el mundo nunca volverá a ser el mismo? Las implicaciones de esta nueva guerra son aterradoras. Pero lo que viene después, el verdadero plan detrás de esta estrategia invisible, te dejará sin aliento.